En la sesión de hoy tenemos una sesión llamada Los modelos de negocio del siglo XXI y las startups. Con nosotros está Rodolfo Carpentier. ¿Quién es Rodolfo? Bueno, pues es un inversor pionero en tecnología desde nada más y nada menos que 1982 y en Internet desde el 92, nada más y nada menos, desde la Expo 92 casi, ¿no? Hola, hola, hola. Emilio, encantado de estar aquí contigo. Encantado, Rodolfo. Tengo aquí apuntado que tienes más de una docena de empresas creadas en tu Bacás. Muchas de ellas, tanto en el ámbito, o sea, todas ellas en el ámbito de Internet, que has invertido en más de 60 empresas, localizadas dentro de 4 continentes, nada más y nada menos, y que tienes una gran fascinación por los modelos de negocio del siglo XXI, donde te has convertido en todo un referente en el mundo de tecnología e inversión. Y además tiene un proyecto muy interesante que se llama Dat.es, el cual pues recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo. Buenas, Rodolfo, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo va todo? Emilio, encantado de estar aquí contigo y dispuesto a haceros una pequeña presentación y que me hagáis todas las preguntas que queráis. Estupendo, estupendo. Pues te he hecho una pequeña presentación, pero me gustaría que la ampliaras con más información, si te parece. Bueno, pues quizá lo que te ha faltado decir es que ahora estoy en una situación muy interesante porque tengo unos 23.000 seguidores en LinkedIn y estoy haciendo una traslación de esos inversores, o sea, de esos seguidores a mi membresía, que está en rodolfocarpintier.com, donde escribo un email diario a todos los miembros de mi membresía, que es gratuita, y donde básicamente hablo siempre de estas cosas que me fascinan, como son los modelos de negocio del siglo XXI, las startups, las pymes, la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, son los temas que me fascinan y escribo diariamente a todos los miembros de mi membresía, que en estos momentos son 2.000, o sea, de los 23.000 que tengo en LinkedIn, ya tengo 2.000 en la membresía directa, pero que mi objetivo es tener este año 5.000. Estupendo, estupendo. Así que Entonces, el que más. me escuche le guste, que se apunte a rodolfocarpentier.com, que ahí recibirá diariamente un correo mío. Perfecto, vas creando, de esa manera vas creando tu embudo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Perfecto. Venga, pues si te parece, arrancamos. Muy bien, oye, pues entonces, si os parece, os voy a hacer una pequeña presentación. Voy a ver cómo estamos partiendo de los modelos de negocio del siglo XX, que como veis aquí en esta imagen, que por cierto está hecha con inteligencia artificial, como os podéis imaginar, aquí veis son fábricas, fundiciones de acero, trenes. Realmente el mundo del siglo XX era un mundo eh, en el que se había cambiado todo lo que era la etapa anterior de pura agricultura, donde básicamente el 90% de la población vivía de la agricultura. Poco a poco se fue trasladando al sector industrial y la agricultura fue disminuyendo. Pero, ¿cuáles son las características del siglo XX? Bueno, pues inversiones muy importantes, nueva tecnología, pero que en aquel caso era tecnología pesada, es decir, la máquina de vapor, los trenes, etcétera, donde se requería una gran inversión y amortizaciones a muy largo plazo. Eso es un poco las condiciones de las que veníamos, o sea, lo que es el siglo XX. En el siglo XX los ricos eran grandes industriales y financieros, gente como los Rockefeller, gente como los que habían creado las grandes financieras mundiales, y prevenían familias y estirpes que tenían varias generaciones en las que habían ganado mucho dinero. Eso era un poco el mundo del siglo XX. Me da la impresión, por lo que dices, ¿no? Que hay que hacer una grandísima inversión y después el recuperar lo invertido, como por ejemplo, no sé, hoy en día compras una casa, la ponen en alquiler y tardas 10 años en recuperar la inversión, 10, 15 o 20, ¿no? Se me ocurre que en esa época
Por eso los ricos cada vez eran más ricos y los pobres eran inviables conseguir ser ricos, ¿no? Porque la inversión era tan grande que no podías meterte en ello, ¿no? Así es. Estupendo. Así es. La contraprestación es el siglo XXI, donde los activos son sobre todo digitales, lo que prima es el talento y los modelos de negocio cambian rápidamente. Hay nuevos materiales y la inteligencia artificial gana terreno en construir cada vez cosas más sofisticadas. En el siglo XXI los grandes magnates provienen de la tecnología. La lucha es por el talento, cada vez tiene mayor importancia en la generación de riqueza, y hoy los grandes financieros como Bill Gates o como Elon Musk o Jeff Bezos son los que realmente dominan el mundo y son, si ves, hay en el top 10 solo hay un francés que no proviene de tecnología, sino del mundo del lujo, pero todos los demás son provenientes de tecnología, el otro top 10. Realmente en el siglo XXI la tecnología juega una parte importantísima de los modelos de negocio que realmente empiezan a funcionar. ¿Cuáles son las características principales que tienen los modelos de negocio en este siglo? Son mayormente digitales, están basados en tecnología avanzada, tienen mucho margen. Esto es otra de las cosas que la gente no acaba de entender. Es decir, cuando un negocio tiene poco margen, no es un negocio del siglo XXI. Es un negocio del siglo XX que ha mejorado a lo mejor con tecnología, pero no es un negocio del siglo XXI. Generan buenos y sanos flujos de caja, tienen tendencia a generar líderes indiscutibles en cada espacio nuevo y no son evoluciones, son rupturas. Es decir, no estamos hablando de que se mejora algo, sino que se reinventa algo o se crea un servicio o un producto completamente nuevo. ¿Cómo lo consiguen? En base a descubrir nuevas necesidades, en apoyarse en el autoservicio, usan el formato beta para avanzar a bajo coste, consiguen que sea el cliente quien haga el trabajo, inventan nuevas necesidades y los bajos costes generan nuevos espacios. Bien, Rodolfo, sobre lo que veo aquí de cómo lo consiguen, porque la verdad me interesa muchísimo y entiendo que a todo el mundo igual. Déjame que te explique cada una de estas. Eso Cada es. una de ellas tiene Vale. su aquel. O sea, descubre nuevas necesidades. Las nuevas necesidades las descubres porque gracias a la tecnología eres capaz de ver oportunidades donde antes no existían. Entonces, tienes la posibilidad de hacer pruebas que son baratas porque gracias al mundo de las redes sociales puedes hacer pruebas muy rápidamente y saber si la idea que tienes funciona o no funciona y si la tecnología que tienes en mente va a hacer lo que tú quieres que haga. Otra de las cosas muy interesantes de este siglo es el autoservicio, es decir, la tecnología del siglo XXI te permite dar un servicio que cada uno como hacemos en las redes sociales, haga prácticamente la totalidad de lo que tiene que hacer. Es decir, que no tengas que tener gente atendiendo a tu cliente porque es el propio cliente el que se autosirve, el que entra, hace la interfaz con la plataforma y sigue realmente haciendo todo sin consultarte, con lo cual tienes un coste muy bajo y el cliente está muy satisfecho porque es el que realmente lo hace todo. Otra de las cosas que es muy interesante también es que los bajos costes generan nuevos espacios. No sé si sabéis que hay un dicho de Watson, que fue uno de los grandes presidentes de IBM, que básicamente dijo que en el mundo solo había espacio para 3 o 4 ordenadores y nada más. Claro, la razón era que en aquel entonces un ordenador valía un par de cientos de millones de dólares, utilizaba la tecnología más arcaica que había en aquel momento, puntera, pero necesitaba electricidad como una pequeña ciudad y por lo tanto era muy difícil que nadie lo usara.
Hoy en día tenemos en nuestro móvil 100 veces o 1000 veces el potencial que tenían aquellos ordenadores y vale menos de 1000 euros. Luego estamos, gracias a los costes que han bajado mucho, somos capaces de tener una situación en la que una cosa que era para muy pocos, hoy en día la tiene todo el mundo. Y esos son otros de los grandes cambios en los modelos de negocio de este siglo. Tú me ibas a hacer una serie de preguntas, Emilio. Adelante. Sí, me ha quedado bastante claro con lo del autoservicio, porque yo pensaba que lo de descubrir nuevas necesidades y demás, pues que a lo mejor podría ser de nuestras propias necesidades, y de ahí lo del autoservicio, pero me ha quedado claro cuando lo has explicado el significado de eso de autoservicio, es decir, que el propio cliente lo utilice y no necesite nada de ti. Yo estoy acostumbrado a crear herramientas, a crear aplicaciones, por ejemplo, un RP, un CRM, cosas de ese estilo, pero tengo que ir al cliente, instalárselo, darle formación, y al final es poco escalable, ¿no? Para que sea, y entiendo, y lo que estoy entendiendo es que para que sea del siglo XXI tiene que ser lo contrario, algo que sea muy escalable y que el propio cliente lo haga todo, Vamos a por lo ver, que he entendido. si quieres el modelo ideal, que lógicamente no se consigue el ideal, pero el ideal sería que tú, en vez de ir a instalarle al cliente un CRM, le dieras una página web en la que el cliente entrara y dijera, quiero un CRM. Y tú le hicieras 4 o 5 preguntas y el CRM se autoconfigurara. El CRM hablara con el cliente y le dijera al cliente, esto es lo que necesitas en tu CRM, qué cosas te hacen falta, y que el sistema, preguntando y respondiendo, se autoconfigurara. Eso es un modelo del siglo XXI y es muy escalable porque no necesita que haya gente detrás. Entonces, eso sería el 100% autoservicio. Hoy en día el 100% autoservicio todavía no funciona, pero en entornos como por ejemplo las redes sociales ya tienes el 90% del autoservicio. Es decir, tú en una red social subes, cambias, hablas, mejoras, gestionas, y todo eso es porque la herramienta te permite hacerlo y no necesitas ayuda de nadie. Muy interesante. Más preguntas. Bien. ¿Cuándo sé que debo de lanzar algo? Porque dice usar formato beta para avanzar a bajo coste, pero como desarrollador nunca lo veo bien. Entonces, ¿cómo saber cuándo tiene algo palpable, ¿no? Para poder presentar. Bueno, yo creo que es una pregunta muy inteligente y además tiene una respuesta bastante concreta. Es decir, el problema que tenéis los desarrolladores y en general los emprendedores es que buscáis la perfección, lo cual está muy bien, pero la perfección en el siglo XXI la marca la necesidad del cliente, no tú. Y eso es algo que la gente no acaba de entender. Es decir, tú te sientas con un emprendedor que tiene 5 o 6 personas trabajando con él y resulta que se reúnen a pensar, a ver qué es lo que tienen que ponerle a la aplicación para que le guste al cliente. Eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer no es reunirse y hablar de ello. Hay que poner en formato beta una aplicación que se le manda al cliente y se le dice al cliente, oye, esto es beta, o sea que no me juzgues por eso, dime qué te hace falta y vamos a ver de qué forma lo llevamos a cabo. Es más, en algún momento le puedes incluso decir, oye, y si tuviera todo esto que tú me dices, ¿cuánto pagarías por ello? Es decir, es un mundo de constante diálogo con el cliente. El buscar la perfección en discusión como en esta mesa, hablando nosotros, eso es un error. Yo cada vez que hemos sacado un producto que nos parecía fenomenal, no tenía nada que ver con lo que quería el cliente. Hay historias muy interesantes. La historia de una red social que se había hecho con
con 1.000 prestaciones y analizándolas se veía que el 95% no las usaba el cliente nunca y se centraba en el 5%. Bueno, pues lo que hicieron es reinventarla con ese 5%. Y de ahí salió. Es decir, el diálogo con el cliente es lo más importante en el siglo XXI. Y la versión beta es lo que te permite hacerlo a bajo coste, porque el cliente, cuando ya les ha avisado que es beta, ya sabe que no está terminado y está dispuesto a contribuir. Y de repente tienes 10, 20, 100, 1.000 personas que te están ayudando a configurar un producto sin que tú tengas que hacer nada ni pagar un duro. Y eso es lo que vale del siglo XXI y lo que muy poca gente sabe hacer. Generar conversaciones con su cliente potencial. Sí, la verdad que es muy, muy importante el tener el contacto directo con los clientes e ir, que ellos vayan amoldándote la necesidad que van teniendo, ¿no? También puede ser que no estés haciendo las preguntas correctas, ¿no? Porque también es un arte el saber preguntarle, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero fíjate tú que la gran ventaja del diálogo es que no tienes que ser bueno con las preguntas. Es que el propio cliente te va dando las pautas. Estupendo. Entonces, bueno, entonces, entonces no sería modo formulario de pregunta, elige A, B o C, sino que lo que haces es darle una aplicación diciendo, oye, lo que yo quiero hacer, me lo invento, es crear una red social para chicas de compañía o para secretarias de no sé qué o para no sé, y se lo defines a ese público. Y dices, esto es lo que pensaba yo que podríais necesitar. ¿Qué opináis? Y que la gente te vaya contestando y diciendo, oye, pues a mí me gustaría esto. Yo sí me apuntaría a esto si fuera gratis. O yo me apuntaría si tuviera todo esto y estaría dispuesto a pagar. Ese es el tipo de diálogo que tienes que organizar con el cliente potencial. Entiendo. Vale, perfecto. Bueno, pues, ¿seguimos o...? Sí, bueno, básicamente la otra cosa importante es dónde ocurre ahora la innovación. Lo que vemos constantemente es la reinvención de modelos antiguos. Es decir, dada la facilidad que tenemos ahora con tecnología nueva, hay muchos modelos que son del siglo XX que han sido modificados para ser del siglo XXI, pero que no lo son porque no tienen las características que te acabo de explicar. O sea, son modelos evolucionados, pero no son modelos rupturistas. Donde realmente hay un gran negocio es cuando inventas algo que es completamente rupturista, es decir, ya dejas de hacer lo que hacías antes y haces una cosa completamente distinta. Se consigue normalmente con la aplicación de tecnología de vanguardia en modelos obsoletos o el uso de la inteligencia artificial para crear nuevos modelos. Fíjate que la inteligencia artificial en los últimos 9 meses ha descubierto algo así como 50 nuevos materiales del orden del grafito, o sea, del entorno del grafito, que antes eran desconocidos. Es decir, estamos empezando a descubrir nuevos materiales, lo que va a hacer, por ejemplo, que la construcción en los próximos 5 o 10 años no la conozca nadie. Va a cambiar todo, sobre todo basándose en materiales de nueva creación. Entonces, básicamente, eso es un poco a lo que me quería referir con el siglo XXI y son las preguntas que dejo abiertas para que me contestes en cualquier pregunta que quieras, ¿no? Agradezco ahora las preguntas. Este es mi rodolfocarpentier.com, donde podéis localizar, y mi LinkedIn. Así que, Emilio, Marcos, hacedme las preguntas que queráis. Perfecto. Venga, pues mientras Marco escribe por aquí por el chat, ¿cómo he visto yo ahí los temas de ruptura, ¿no? De crear desarrollos o de aplicar herramientas que puedan llegar a ser disruptivas, ¿no? Yo siempre tengo un problema y es que las cosas no me llegan a sorprender tanto o no la considero disruptiva.
Te pongo un ejemplo, ¿no? Dentro de Kudaku tenemos una opción que es crear proyectos donde pues tienes para hacer tu DAFO, por ejemplo, ¿no? Entonces creas tus fortalezas, tus debilidades a través de tu proyecto, ¿no? Y ahora mismo pues existe la inteligencia artificial que le puedes hacer preguntas y que se rellenen, ¿no? Pues una idea podría ser, a través de hacerte ciertas preguntas, se genere de manera automática todo tu DAFO, ¿de acuerdo? Y todo lo que es la generación del proyecto, ¿no? Pero esto no sabría, o sea, conozco gente que esto lo vendería como una idea disruptiva que sería súper bueno, etcétera, etcétera, y yo lo considero pues una utilización de una herramienta para hacer otra, ¿no? Que haciéndolo a mano y dedicándole un poco más de tiempo y además investigación para crear tus prompts y todas esas cosas de inteligencia artificial, pero me cuesta ver productos, ¿de Bueno, acuerdo? que no es una disrupción tecnológica, pero no es una disrupción de modelo de negocio. Vale, Una sí. disrupción de modelo de negocio es cuando tú tienes la posibilidad de cambiar por completo la forma en la que se hacían antes las cosas. Es decir, lo que está pasando, por ejemplo, en el fintech. ¿Qué está pasando en el fintech? Pues está pasando que todos los emprendedores que empiezan a hacer cosas en ese entorno analizan bien la banca, miran a ver qué cosas hace mal la banca e intentan reinventar la banca de una manera diferente, de una forma rupturista. ¿Entiendes? Y entonces ahí Sí. puede aplicar tecnología como lo que acabas de describir. Pero la tecnología en sí no es la disrupción. La disrupción es que cambies un modelo de negocio por completo. Es decir, si lo que tú estás pretendiendo es simplemente utilizar la tecnología de mejor manera, como estás explicando en Kudaku, está muy bien, pero ahí no estás creando un modelo de negocio en el que realmente te puedas hacer rico. Uh-huh. Y lo que es un modelo de negocio del siglo XXI es un modelo de negocio en el que utilizando esa tecnología o una oportunidad, lo que generes es un modelo de negocio que sea rápido de crecer, que sea disruptivo y que genere mucho valor añadido. Vale, entonces, en vez de generar tu modelo de negocio, que es algo que haces una vez, ¿no? Generar pues tus contenidos relacionados a tu modelo de negocio que después sea aplicado en tu página web, por ejemplo, ¿no? Y entonces, Eso puede ser una línea de negocio en la que puedas, por ejemplo, decir, oye, hemos visto todo lo que hay en estos momentos en el mundo de la tecnología para hacer páginas web y lo que hay es basado en tecnología del siglo XX, no tiene inteligencia artificial incorporada y yo he creado un formato de inteligencia artificial que prácticamente auto se constituye en web, es responsive y te permite hacer muchísimas más cosas y es más barato. Eso es un producto que podría tener mucho crecimiento, por supuesto. perfecto. Bien, aquí Marco pone unas preguntas. Dice, de mis más grandes preocupaciones está en empezar a emprender en España bajo el contexto de altos impuestos. El tener que pagar por el derecho a facturar, es decir, la cuota de autónomo, cuando en países como Estados Unidos eso no existe. Te cobran por tus beneficios y no como aquí. O el ejemplo del otro compañero de Kudaku que cuando cobre con un proyecto pierde su pensión, lo cual desincentiva que se anime gente pensionada a emprender por lo de perder su única fuente de ingresos. Vale, Marco, no entiendo muy bien la pregunta, pero lo que veo es que es una preocupación, ¿no? De lo difícil que es emprender en España, ¿no? Bueno, yo creo que emprender en España es difícil porque ya sabemos que no es un país de lo más proclive, que es mucho más fácil emprender en Estados Unidos que aquí. Pero si estás aquí y no te quieres ir a Estados Unidos, tendrás que comulgar con lo que hay aquí. Y en las próximas elecciones, pues intentar que los políticos que salgan sean más proclives a ser mejores en cuanto al tema de los emprendedores. Pero si ves
la historia de los últimos 10 años, nosotros hemos estado hablando con los gobiernos, con los distintos gobiernos de derecha y de izquierda para la nueva ley de emprendedores. Ha salido al 60% de lo que queríamos, o sea que hay un 40% que no nos han hecho caso, pero siempre es mejor que lo que teníamos. Es decir, hay que seguir luchando. Está claro que no es el mejor país para emprender, pero si tienes una gran idea y vas a hacer un gran negocio, te da un poco igual porque al final lo sacas adelante en cualquier país. Es decir, eso no te debe echar para atrás. Y desde luego, si tienes un problema con pagar la cuota de autónomos, es que la idea que tienes no es demasiado potente. Estoy de acuerdo que hay países en los que es mucho más barato y que la gente cuando gana dinero pues se va a venir a Andorra porque resulta que tiene impuestos más bajos. Pero eso no tiene nada que ver con el modelo de negocio, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Tiene que ver con la realidad de un gobierno que es como es, de una Unión Europea que es como es. Es decir, nosotros en la Unión Europea vamos muy retrasados con respecto a lo que pasa en Estados Unidos, porque aquí creamos muchas leyes antes de que ocurran las cosas. Y en Estados Unidos las crean cuando ya han ocurrido las cosas, con lo cual nos sacan siempre un par de años de ventaja. Estupendo. Vale, bueno, dice aquí los políticos de acá, de lado, no veo ninguno prometiendo bajar los gastos, los impuestos ni la burocracia. Bueno, no, al revés, se está subiendo. Están subiendo la cuota de autónomos, está subiendo todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que mantener el sistema. Pero lo que comenta Rodolfo es que hay que tener una idea y llevarla a cabo, ¿no? Y que esa idea sea monetizable, ¿verdad? Claro, es decir, que tengas un modelo en el cual tu problema sea pagar impuestos. Es decir, oye, si es que me van a pegar un palo de impuestos. Sí, pero te están pegando un palo de impuestos, pero estás ganando mucho dinero. Bueno, pues eso merece la pena. O sea, aquí realmente el problema está en que los políticos que tenemos no son los que te gustan. Bueno, lo que hay que hacer es cambiarlos en las siguientes elecciones. O sea, no hay otra alternativa. Al final los gobiernos son parte del país en el que están. Es decir, tenemos que ser capaces de escoger políticos que realmente quieran hacer las cosas que nosotros queremos que hagan. Nunca es así. Bueno, oye, vamos a tener que seguir luchando. Perfecto. Bien, después sobre lo que ha comentado, lo de la loza de los impuestos, de los ingresos y demás, por ponerte en situación, tenemos un compañero en Kudaku, el cual pues hace muchos podcasts, hace mucho contenido, pero le da miedo monetizar por no quedarse sin la pensión, ¿no? Porque entiendo que lo que consigue, la idea que consiga de facturación es siempre inferior a lo que es la pensión, ¿no? Si fuera superior, imagínate, si tiene una pensión de 700 euros y vas a ganar 5.000 euros, no te lo piensas. Pierde la pensión, ¿verdad? Pero si estamos hablando de, a lo mejor, por ganar 100 euros, perder la pensión, pues estamos pues teniendo un problema, ¿no? Bueno, eso si quieres, es otro tema que no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Sí. Claro, lo que yo estoy hablando es de cómo creas un gran negocio del siglo XXI. Si tú tienes un podcast y quieres monetizarlo, pues tienes que hacerlo bien. Y si lo haces bien, te va a dar igual la pensión, porque vas a ganar más dinero. Exacto. Entonces, tema podcast, tema herramientas, etcétera, etcétera. Eso eso es siglo XX, ¿verdad? Eso no es tipo no es tipo siglo XXI como estamos comentando, ¿verdad? Bueno, es tipo siglo XXI la siguiente generación. Es decir, los que han vivido del SEO tradicional, etcétera, pues eso es todavía reminiscencia del siglo pasado. Pero realmente los que están haciendo ahora es lo que se llama growth hacking y que consiguen que el cliente les pague entre 3 y 10.000 euros al mes más una participación en ventas, eso sí es un modelo del siglo XXI. Estupendo. Tú tienes hackers que están ganando 2-3 millones de euros al año. Muchos de ellos han ido precisamente por el tema de impuestos,
se han ido a vivir a Portugal o fuera de España. Ujú. Bueno, pero eso ya es tema impuesto porque no te quieres sentir robado, ¿no? Así es. Pero el proyecto en sí ha conseguido que sea escalable, que sea beneficioso, ¿no? ¿Cómo puedo saber, por lo que has comentado, de que algo es disruptivo, ¿no? O que algo va a funcionar. ¿Cómo se puede saber en etapas tempranas? Bueno, tienes que probarlo. Yo creo que lo que hemos dicho antes de usar un producto beta, lanzarlo y ver a ver cuál es la respuesta del mercado, es una forma bastante poco costosa de probarlo. Es decir, si tú sales al mercado con una idea, la explicas un poco, la explicas bien y ves que nadie reacciona, pues esa idea no va a ir a ningún sitio. Sin embargo, si ves que estás poniendo una idea y de repente empiezas a tener miles de personas interesadas en el tema, pues resulta que sí. Vale, entonces lanzar ideas hasta que una funcione, o cómo sería la cosa. Bueno, lanzar ideas hasta que una funciona no funciona nunca. Exacto. Es decir, tú tienes que tener una idea que te sientas apasionado por ella, Eso. que creas que puedes hacer algo disruptivo con ella. Y entonces tienes algo donde empezar. El lanzar ideas, yo tengo 1000 ideas cada semana y realizar de ahí una cada 3 meses o cada 6 meses. Quiere decir que una cosa es tener la idea y otra cosa es tener una idea en la que estás dispuesto a poner tu vida detrás. O sea, si el porcentaje de gente que tiene éxito es muy pequeño, quiere decir que para que tengas éxito tienes que estar muy convencido de que realmente tienes algo en lo que tú crees y crees que puedes hacerlo triunfar. O sea, ideas tiene todo el mundo, pero eso no sirve de nada. Lo que tienes que tener es una idea en la que estás convencido que te vas a comer el mercado. Pues para mí eso es dificilísimo, Rodolfo, porque, por ejemplo, te pongo en situación, ¿no? En noviembre, pues terminé mi proyecto principal, y pues desde noviembre, pues el mes de diciembre, que ha sido un poco extraño, pues he estado pues pensando ideas. ¿En qué me puedo dedicar durante el año que viene, no? Tengo la posibilidad de dedicar el 100% de mi tiempo al año que viene a desarrollar cualquier tipo de negocio, ¿de acuerdo? Pero siempre se me ocurren los mismos, lo que he comentado. Un CRM online, un RP online, un sistema de entrada y salida en la empresa, un tema de nóminas, un tema de lo de siempre, ¿de acuerdo? Y no lo noto como nada disruptivo, que sí, que a lo mejor le pongo un poco de inteligencia artificial, le pongo un poco más de facilidades, le pongo un poco más de X, Y, lo que sea, pero no me siento como, ostras, esto me voy a comer el mercado. Y después veo otras personas que sacan proyectitos, que los veo súper simples, y ganan un dinero en cuanto a gente que usan eso. Por ejemplo, crear una imagen. Pues crear una imagen al final es llevar una API, te cuesta unos céntimos y te ha generado la imagen, ¿no? Y poder ayudar a la gente para hacer eso, ¿no? Entonces, me siento un poquito como contra la pared, ¿no? De que me resulta complejo el decidirme. Es difícil, ¿no? Después llega lo de siempre. Pues llega una persona, oye, necesito este proyecto, y digo, bueno, venga, como no me he decidido en lo otro, pues mientras voy metiendo dinero a través de proyectos de terceros, ¿no? Pero nunca genero el mío propio. ¿Qué técnica debería de hacer, o qué piensas que deberíamos de hacer cuando nos encontramos en ese tipo de situación? Reinventarlos. Y eso no es tan sencillo. Mira, ¿has oído hablar de Isra Bravo? Sí, claro, viene mucho aquí. Dice mucho. ¿Tú has visto lo que acaba de hacer Isra? ¿El qué? Pues ha cerrado su membresía, Sí. en la que tiene ingresos todos los meses de 200.000 euros, y la ha cerrado. Es decir, de un día para otro, de 200.000 euros al mes a cero. ¿Por qué? Porque quiere reinventarse. Pues hay que tener un par de narices para hacer eso, Mucho. pero lo ha hecho.
¿eh? Y yo estoy seguro que le va a ir fenomenal. Es decir, lo que quiero decirte con esto es que lo que no puedes es, como decía, me parece que era Ibsen el que decía, no vas a descubrir nuevas cosas haciendo las mismas cosas de siempre. Pues eso es lo que te digo. O sea, si tú haces siempre lo mismo, lo que va a el resultado va a ser siempre el mismo. Exacto. O sea, tú tienes en QDQ en QDQ una serie de gente que va, gente como Isla Bravo y tal, mucha gente que puede aportar un montón de cosas, y tú tienes que ser capaz de explotar ese contacto y esa gente para reinventarte, no para hacer más de lo mismo. Porque mientras haces más de lo mismo, consigues más de lo mismo. Es decir, tú lo que haces al final eres un desarrollador que tienes 4 o 5 ideas que las desarrollas, eso te da para vivir y todos los años es de lo mismo. Pero fíjate lo que ha hecho Isra. Ha cerrado un chiringuito de 200.000 euros al mes a cero. Hay que tener un par de narices. ¿Por qué? Bueno, porque está convencido de que se tiene que reinventar, porque solo se puede uno reinventar, y él lo dice también muy bien, solo cuando estás en lo más alto. Cuando quieres reinventarte porque estás en lo más bajo, normalmente sigues bajando. Ya tienes que ser capaz de pensar bien en espacios en los cuales tú no puedes decir, oye, es que voy a hacer un RP o voy a hacer un CRM. Hay 1000 en el mercado, ¿cómo vas a competir con él? Ahora, tú resulta que a lo mejor has descubierto que hay, me lo invento, un RP para farmacias que se te ha ocurrido que es la leche, que tienes un cliente de farmacia que está encantado de la vida y te vas a especializar en RPs de farmacia y te vas a comer el mercado de RPs de farmacia. Y estás convencido de eso. Bueno, pues eso es un proyecto. Pero no es un proyecto el hacer más de lo mismo. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, ¿sería proyecto cuando estás especializado, como comentas? Por ejemplo, ¿Has especializado o no? O sea, sí, eso ha sido un ejemplo que se me ha ocurrido en la sí. conversación. Pero puede ser muchas más cosas. O sea, pueden ser ejemplos de cosas que se te ocurran que tenga que ver con necesidades concretas. Vale. Por ejemplo, en mi caso, estoy muy especializado en vez de farmacia, en clínicas odontológicas y en almacenes. ¿De acuerdo? Pues durante toda mi trayectoria, pues son dos sectores en los cuales he trabajado mucho, ¿vale? Esto simplemente lo comento por el resto de personas, que al final, pues uno está especializado en SEO, otro en marketing de contenidos, otro en etcétera, etcétera, ¿no? En diseño, etcétera, como muchos kudakers, ¿no? Y otros, pues lo que hacen es crear sus componentes para WordPress, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que encontrar un proyecto de lo cual tú tienes mucho expertise y cómo hacerlo disruptivo, ese proyecto en cuestión, es decir, que se haga diferente o reinventar algo antiguo que funcionaba y hacerlo pues de una manera pues mejor, ¿no? O más optimizada. El caso es que no consigo ver, ¿de acuerdo? El cómo generar esas nuevas vías, porque al final, te metas en lo que te metas, vas a estar mucho tiempo con ello. Y si no tienes un plan de ventas, ¿de acuerdo? O no tienes un canal de venta interesante o importante, al final te lo guardas en un cajón. Entonces, bueno, pues, ¿cómo decidirse, no? O cómo empezar, ¿no? La, la, la respuesta es la pasión, algo que realmente te apasione. Al final, las cosas para que salgan adelante tienen que apasionar. O sea, tú cuando ves que alguien como Irra tiene el éxito que tiene, es porque le apasiona lo que hace. Y lo hace muy bien. Haces muy bien aquellas cosas que te apasionan. Cuando una cosa no te apasiona, la haces como un profesional más, y de esos hay millones. O sea, tú tienes que encontrar algo que te diga, oye, esto realmente es una oportunidad única. Yo creo que tengo la expertise para hacerlo, y si hago esto, esto y esto, con esto, esto y esto, voy a comerme el mercado.
pero tienes que tener pasión. O sea, una cosa que haces en una tarde de 2 horas de programación, eso no te sirve para él. Tiene que ser algo que te apasione, algo que veas que hay una oportunidad importante y tú creas que tú puedes contribuir a solucionarla. Estupendo. Entonces, que haya una oportunidad, o sea, que haya mercado, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer tu estudio de mercado, o sea, no ir a lo loco, ¿no? Como bien comentan, ¿no? Bien, estoy revisando la página web que nos ha comentado Rodolfo Carpentier, la verdad. Dice, el Discovery consigue que tu comité de dirección dé el salto al siglo XXI. Sí, esa es una de las prestaciones que hacemos en Cardon, que es ¿Sí? básicamente un día de trabajo con el comité de dirección de una empresa. Y Sí. en ese día lo que hacemos es analizar cómo están y cómo quieren estar dentro de 3 años y ver de qué forma se llega a ello. O sea, que es un trabajo de comunicación interna que funciona muy bien para crear una visión compartida de todo el equipo directivo. Y esto sería para grandes empresas, para empresas pequeñitas, por ejemplo, aquí somos todos autónomos o empresas de 2, 3 trabajadores. Esto Bueno, como... esto realmente funciona para cualquier empresa que tenga un cierto número de empleados. Es decir, la premisa es que tengas un comité de dirección, porque si realmente es una empresa que eres tú solo, pues es difícil utilizar la herramienta. La herramienta funciona muy bien cuando hay 5 o 6 personas que contribuyen a lo largo del día a generar esa visión compartida. No Vale. tiene por qué ser una gran empresa, puede ser una pyme, pero una Sí. pyme que tenga un comité de dirección de por lo menos 3 personas o 4 personas. Claro que al final eso te conlleva tener pues una media de 12, 15 trabajadores, Sí, 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 ¿vale? Porque para poder tener un comité, pues cada uno de ellos sí. debe de tener su Por propio lo menos, departamento exacto. y algunos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, El cliente normal, nuestro es un cliente que está facturando entre 1,5 millones y tenemos clientes de 100 millones. O sea, en las grandes empresas hemos hecho alguna cosa para departamentos concretos, pero realmente donde funciona muy bien es para una empresa completa. entiendo. Entonces nos queda un camino para llegar a la facturación de 1,5 millones, ¿no? De conseguir llegar a eso, ¿no? Bueno, recomendaciones para llegar ahí. Bueno, el otro servicio que damos, que es el de Impulsa CEO, es básicamente una cosa que se hace solo con el CEO, que tiene un coste y que dura una mañana y en la que lo que se hace es un análisis un poco de lo que tú decías, que hay que hacer un estudio de mercado, pues en vez de hacer un estudio de mercado sin más, lo que se hace es un estudio interno, es decir, qué es lo que tú tienes, cómo lo estás utilizando y qué puedes mejorar. Y eso sí se hace simplemente para cualquier empresario que quiera, que tenga esa necesidad. Vale, ¿tiene algún precio o depende de la empresa o...? El precio dura un día y son 2.500 euros. Está Ajá. puesto también en la página web. Perfecto. Vale, perfecto. Después hemos visto otra plataforma, la de dat.es, ¿no? Bueno, Eh, eso era un club de inversiones vale, que que lo esto era el estamos, proyecto sí, anterior, ¿no? lo estamos cerrando porque básicamente ya solo nos quedan 6 empresas de todas las que hemos invertido y lo que hacemos es seguir a las 6 empresas, algunas de las cuales esperamos que sean grandes empresas, pero básicamente no estamos invirtiendo luego. De acuerdo. Vale. Y ahora, pues la otra faceta que comentabas bueno, primero estás ahora mismo creando proyectos, ¿no? Con tu marca, en la cual comentabas que, bueno, estás creando ese embudo, ¿no? De LinkedIn, pasando a correo electrónico y al email diario. Mm, ¿Qué haces para tener ideas para ese email diario? Bueno, Ideas de... en mi caso es bastante sencillo. Yo sigo todo el desarrollo de Internet en Estados Unidos
en Europa, en Alemania y en Francia, y estoy al día de todo lo que está sucediendo. Recibo una docena de newsletters de todo el mundo, algunas gratuitas y otras de pago, y de ahí surgen ideas todos los días 27. Bueno, Lo que hago es que escojo una que me gusta y la que saco ese día. vale, y a esa pues le aporta todo tu valor, que es muchísimo. Perfecto. Bueno, pues de ahí consigues sacar un email diario y lo que estás intentando pues es hacer ese embudo, ¿no? Para al final, pues entiendo de dar estos servicios que comentabas, ¿no? Así es, pero en realidad muchos de los que están metidos en la membresía en absoluto les voy a vender nunca nada. Lo que se Exacto. trata es simplemente de tener una serie de seguidores que en un momento dado le puedan decir a la empresa en la que están trabajando o a un compañero que tiene una empresa, oye, aquí tienes la oportunidad de hacer uno de estos servicios de alguien que sigo diariamente y que me parece creíble. Perfecto. Entonces es lo de crear, ¿no? Crear y crecer, ¿no? Así es. Es decir, no sé, yo le llamo cría fama y échate a dormir casi, ¿no? Bueno, es un dicho español muy conocido. Sí, hombre, de échate a dormir nunca porque en estos casos, en cuanto te duermes, ¿no? Pierdes, ¿no? Pero sí es cierto lo de criar fama, ¿no? Es decir, demuestra que sabes para después que te puedan recomendar y que puedan hablar de ti, ¿no? Ten en cuenta que yo, si me buscas en Internet, llevo en esto desde el 82. Quiere decir que hay poca gente que tenga la experiencia que yo tengo, en el tiempo que yo tengo y que haya hecho las cosas que yo he hecho, en las cuales he hecho muchas cosas mal, de las cuales he aprendido y he hecho alguna cosa bien. Es decir, que algo he aprendido en 40 años de tecnología, ¿no? Ujú. Perfecto. También hemos comentado que has trabajado como inversor, ¿verdad? Sí, bueno, DAD era un club de inversión y ahí en DAD hemos invertido en Chile, en Latinoamérica, hemos invertido en China y hemos invertido en Estados Unidos y en España. Vale. Dentro del cuadrante de Kiyosaki, ¿no? De lo de padre rico, padre pobre, ¿no? Estaba lo de ser empleado, ser autoempleado, ¿no? También, o sea, autónomo, ser empresario y por último, pues, inversor, ¿no? Ujú. Para poder comenzar como inversor y que no te tomen el pelo, ¿vale? ¿Qué recomiendas o qué lugares o qué debemos Bueno, de tener en cuenta? hoy lo tienes muy sencillo, porque lo que hay que hacer cuando se quiere invertir es aprender. Y para aprender tienes que perder un dinero al principio y Mm. lo que tienes que hacer es perder poco dinero. Entonces, la gran ventaja que hay ahora con el crowdfunding es que hay 5 o 6 empresas de crowdfunding en España que sacan todas ellas proyectos en los que puedes invertir desde 100 euros o 500 euros y puedes probar. Entonces, lo que yo recomiendo es que inviertas en 2 o 3 o 4 la cantidad que puedas permitirte perder. Imagínate que te puedes permitir perder 5.000 euros. Pues debes de invertir 500 euros en 10 oportunidades de negocio y ver cuáles son las que funcionan. Como te van a ir dando información de cómo van las empresas, te vas a empezar a dar cuenta de cuáles son las que pitan y las que no pitan y antes de hacer inversiones más importantes, aprende. Es decir, lo que no debes hacer es llegar porque tienes 100.000 euros e invertirlos en las 3 primeras cosas que te presenten, porque seguro que los pierdes. Estupendo. Y cuando haces esas inversiones, que normalmente siempre se dice lo de dinero que te sobre, ¿no? Que no te haga falta para comer, ¿no? ¿De qué manera se recupera? Porque cuando haces la venta de la empresa, cuando haces la venta de la participación, a través de cuotas anuales, reparto de beneficios, no sé, ¿cómo Bueno, suele funcionar? en este tipo de empresas nunca o es muy raro que haya reparto de beneficios. Lo que se hace es que la empresa crece y llega un momento que o el propio emprendedor te recompra con un precio más alto porque le parece que ya puede vivir solo, o realmente una empresa de la competencia o un inversor grande compra la empresa y entonces sales y recuperas tu inversión más lo que has ganado.
Estupendo. Y bueno, yo tengo la experiencia de una empresa que he invertido y en cada año lo que se hace es meter nuevas personas y mi participación se diluye, se va diluyendo, ¿no? Claro. Eh, Eso al final, a la larga, lo que hace es que valga menos, ¿no? O qué significado es eso. Eso depende de cómo sea el valor de la empresa. O sea, por un par de ejemplos que conozco perfectamente porque he sido inversor desde el principio. Bybit, una empresa que se vendió a Amazon. Pues Bybit, el promotor Gustavo García, cuando empezó la empresa tenía prácticamente el 50% de la empresa. Cuando se vendió, debía tener, no, ya no me acuerdo, pero entre el 5 y el 6% de la empresa. Pero la empresa se vendió por 90 millones Ah, a Amazon. Quiere decir que si tenía un 6 o un 7, pues se llevó 5, 6, 7 millones de euros por un trabajo que habían sido 4 años, 5. Bueno, pues eso es una fórmula que funciona. Pero, lógicamente, si en vez de haber vendido por 90 millones hubiéramos tenido que vender por 5, pues hubieran recuperado muy poco dinero. perfecto. Bien. Entonces, bueno, pues por lo que veo también hay muchos emprendedores que intentan tener pues un modelo respecto a un exit, ¿no? Una venta, ¿no? ¿Qué opinas de ese tipo de startups? Bueno, yo creo que el crear una empresa para venderla nunca es una buena idea. Yo creo que hay que crear empresas para que sean grandes empresas y luego si son grandes empresas alguien te las compra o te ofrece comprarlo, pero realmente el crear una empresa para venderla muy pocas veces sale bien. Perfecto. Y otra opción, otra pregunta. No hace mucho, pues me pidieron poner número a mi empresa, ¿no? De cuánto costaría, ¿no? Incluso, pues me hicieron una oferta. eh, pero ¿cómo se valora una empresa hoy en día cuando son tantos activos digitales y tan difícil, ¿no? Bueno, es difícil, pero es fácilmente controlable. Es decir, depende de si tienes beneficios o no tienes beneficios. Si tienes crecimiento o no tienes crecimiento. Si tienes futuro o no tienes futuro. Esas son los tres parámetros que hacen que tu empresa valga o no valga nada. Si tienes una empresa que lleva, me lo invento, 3 años, facturando medio millón de euros y creciendo un 3% anual y ganando 30.000 euros, esa empresa, entre comillas, no vale nada. Si resulta que tienes una empresa que en 3 años ha pasado de 50.000 a 500.000 y el año que viene va a pasar a 1 millón y gana 200.000 euros, esa empresa vale dinero. O sea, lo que es importante es el margen y el volumen de facturación y el crecimiento. Perfecto. Vale. Sobre todo, en mi caso, me comentaban que estaba muy ligada a la empresa a mí, ¿de acuerdo? Es que somos pocas personas y evidentemente, pues, si yo falto, pues la empresa cae, ¿no? Entonces, bueno, por eso también decía que valía poco, ¿no? La mía decía, hombre, es que tú te vas y bueno, pues sí, tienes muchos activos diferentes, pero se va, pues, una parte fuerte, ¿no? Importante, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener también cuidado con estos tipos de empresas, ¿no? En cuanto a inversión, ¿no? Realmente empresas que dependen de una sola persona, al final la gente no las compra, porque Es- depende tanto de la persona que si se va no valen nada. Exacto. Estupendo. Bien, pues Rodolfo, vamos a hacer la horita, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para crear estas startups y para ver si tiene sentido esa nueva ley de startups y si nos deberíamos de meter en ella. Bueno, yo creo que la ley de startups tiene sentido porque la hemos luchado entre mucha gente, pero es mucho menos de lo que queríamos. Pero bueno, va en la dirección adecuada. Sí, pero es que no la conozco bien, pero entiendo que las leyes startups son para nuevas empresas. Sí. Entonces,
si haces un proyecto nuevo que consideras disruptivo, ¿merece la pena continuar con tu empresa que lleva 8 o 10 años o es mejor crear una startup para ese proyecto que se beneficie de esos beneficios fiscales? Eso es imposible de contestar, Emilio. Sí. Depende mucho de cuál sea el proyecto, de cuánto estés facturando ahora con lo que tienes, de la capacidad de mantener lo que tienes mientras te dedicas a otro proyecto. Todo eso hay que investigarlo. No se puede dar una respuesta porque pueden haber 1000 distintas. Perfecto. Vale, sí, lo comprendo perfectamente. Vale, pues muchas gracias, Rodolfo. Si quieres, nos dices dónde podemos encontrarte y demás. Ahí tenéis mi correo electrónico, rodolfo@rodolfocarpentier.com, mi LinkedIn y mi página web. O sea, que en cualquiera de esos. Vale, pues ya tienes un suscriptor nuevo, que es Marco, y yo me apuntaré ahora nada más terminar la sesión, porque la verdad que me interesa mucho todas esas ideas que comentas de startup del siglo XXI, porque una cosa es hablar de ello, ¿no? De algo disruptivo o lo que sea, y otra cosa es remangarte y ponerte a pensar en lo que comentas, ¿no? En crear algo de futuro y algo que tenga crecimiento exponencial. No que vaya poquito a poco o perdiendo en el tiempo, ¿no? Como pasa pues, en muchas ocasiones, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias y bueno. A vosotros, Emilio, muchas gracias a Kudaku, que ya sabes que yo estoy suscrito, así que ya veré un poco cómo avanzáis. Perfecto, pues muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos en otra sesión. Si todavía no te has unido a la comunidad de emprendedores y profesionales de Kudaku, puedes hacerlo ahora accediendo a kudaku.com. Allí encontrarás charlas y sesiones similares, además de recursos formativos, masterclasses, directos online, resúmenes y más. kudaku.com